Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Todavía faltan que lleguen algunos. Habíamos avanzado, pues, algo de reacciones químicas, ¿no? Habíamos avanzado. Y me parece que estábamos viendo hasta balance, ¿no? Bien, habíamos quedado en eso. Bien. Bien, hay otros aspectos que tener con respecto a... Bueno, aparte del balance en medio ácido y medio básico. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Se escucha o se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, profesor, todo normal. Muy bien. Bien, entonces, hay que tener en cuenta, pues, que una cosa es el balance de masa, balance de materia. Hay que tener en cuenta que la masa antes de la reacción debe ser igual a la masa después de la reacción. Entonces, para empezar esos balances, casualmente, la primera parte de la ley de Lavoisier es que debe estar balanceada completamente la ecuación química, lo que significa que el número de átomos de cada elemento debe ser igual en ambos lados de la ecuación. ¿Correcto? Pero también puede haber que, esto es cuando se está en proporción definida, pero cuando de repente hay un reactivo en exceso y otro que está en defecto, entonces ahí ya hay que proceder pues de otra manera, pues, ¿no? Porque ya el balance por sí solo ya no ayudaría a los cálculos estequiométricos pertinentes. ¿Está bien? Entonces hay que identificar pues en algunos casos lo que llamamos el reactivo limitante, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa es el reactivo limitante? Es el reactivo que se consume totalmente frente a un reactivo en exceso y del cual sin duda va a quedar una parte sin reaccionar, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos el reactivo limitante? Siempre que nos den cantidades de dos o más reactantes. Esas cantidades pueden estar generalmente en moles o en volumen. Si nos dan equivalentes es más sencillo, ¿no? Porque en toda reacción redox o en toda reacción donde hay equivalentes químicos, si los números de equivalentes son iguales es porque están en proporción definida, tanto los reactantes como los productos. Pero si los números de equivalentes son diferentes entre reactantes, entonces significa que el menor de ellos va a ser el reactivo limitante y el reactivo sobrante, bueno, va a quedar una parte sin reaccionar, pues, ¿no? Bien, entonces, si nos dan moles, entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Simplemente determinar el número de moles en función de las masas, o si nos dan volúmenes, determinar el número de moles en función del volumen también, pues, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen, para esta reacción sencilla, donde se hace reaccionar el monóxido de nitrógeno con el oxígeno para dar dióxido de nitrógeno. Dice, determina el volumen total de la mezcla, ¿no? Y de repente hay que hallar el porcentaje de la mezcla, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, dice, cuando se mezclan, dice, 425 litros de oxígeno con 3 litros de óxido de nitrógeno. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Primero, hallar, en este caso, primero hay que balancear la ecuación química, ¿no? O sea, la ecuación siempre debe estar balanceada, pues, ¿no? Ecuación balanceada. Tenemos que basarnos en eso, ¿no? Entonces las proporciones definidas ya van a ser diferentes, pues puede ser en moles, puede ser en volumen, ¿no? Acá nos están dando que
acá nos están dando que están reaccionando. Esto es el volumen del oxígeno, ¿no? Volumen del oxígeno. Y 3 litros es el volumen de óxido de nitrógeno. ¿Está bien? Entonces, cuando nos dan volúmenes, también podemos hacer proporciones definidas en volumen, ¿no? Proporciones definidas en volumen serían dos volúmenes se combinan con un volumen para dar dos volúmenes, ¿no? O de repente, si tenemos moles, lo mismo haríamos, pero ya en moles. Ahora, siempre que nos dan datos completos de dos o más reactantes, debemos identificar al reactivo limitante, ¿no? ¿Está bien? Para eso, dividimos, en este caso dice, el número de moles o el volumen de cada reacción se divide entre el coeficiente que tiene la ecuación balanceada. El resultado menor corresponde al reactivo limitante. En otras palabras, tenemos una relación R, donde esto es igual al volumen, al volumen, al volumen dato entre el coeficiente, ¿no? Entonces tenemos que el R para el N, para el NO, si me dijeran, sería el volumen que me da cada dato, tengo 3 litros. Y su coeficiente es 2, ¿no? Y eso me queda un valor de 1,5. Ahora ese R lo tengo que comparar con ¿quién? Lo tengo que comparar con el R del oxígeno. El R del oxígeno sería el volumen del oxígeno entre el coeficiente. ¿Ven? Y eso nos daría el volumen del oxígeno, que nos sale 4.25 litros, entre su coeficiente, que es 2, ¿no? ¿Ven? No, 1, lapsus ahí. Lapsus. Coeficiente 1. Y eso nos queda 4,25. Entonces, sabiendo estos dos valores, entonces ya podemos decir, entonces, como R del NO es menor que el R del O2, entonces mi reactivo limitante es igual al, en este caso, el NO, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que tendríamos. Y seguiríamos pues con que una vez que ya identificamos el reactivo limitante, ya el resto es simplemente, por ejemplo, cuánto me estaría, cuánto sería, por ejemplo, el volumen del NO producido, del NO2, el dióxido de nitrógeno. Entonces acá podemos ver de que el número de moles del NO2 es al número de moles del reactivo limitante, como 2B es a B, ¿no? Como 2B es a 2B también, ¿no? Porque mi reactivo limitante viene a ser el NO. ¿Está bien? Y vemos que tanto el reactivo limitante como el coeficiente, como el producto tienen el mismo coeficiente, ¿no? ¿Está bien? 2B. Entonces la relación es 1 a 1. Y si la relación es 1 a 1, entonces el número de moles del NO2 va a ser igual al número de moles del NO2. Del NO, ¿no? Que es mi reactivo limitante. No me está funcionando el borrador. ¿Está bien?
Bien, entonces acá tendríamos que eso nos daría en este caso del NO2 igual a 3 litros, pues, ¿no? Entonces, recuerden que el número de moles es directamente proporcional al volumen, pues, ¿no? O pudimos haber hecho esto, en vez de poner esto, también era equivalente poner volumen del NO2 sobre volumen del reactivo limitante, ¿no? Y la proporción es la misma. Entonces acá decimos que el volumen del NO2 es igual al volumen del NO, y eso es igual a 3 litros, ¿no? Y ahora me piden cuánto fue el volumen del oxígeno, en este caso del oxígeno sobrante, ¿no? ¿Cuánto sobró del oxígeno? Para eso hay que tener en cuenta qué cosa nos dice la ecuación balanceada. Dice que por cada 2 unidades de monóxido de nitrógeno se requiere un volumen de oxígeno. ¿Está bien? O sea, requiere la mitad. Entonces, ¿cuánto será el volumen del NO que reaccionó? Mejor dicho, el volumen del oxígeno que reaccionó, ¿cuánto sería? Viene a ser, como se dan cuenta en el coeficiente, es por cada volumen de oxígeno reaccionó 2 volúmenes. ¿Está bien? Pero ya tengo que mis 2 volúmenes vale ¿cuánto? Esto equivale a 2 volúmenes, ¿no? 2 volúmenes de NO2 y también equivale a 2 volúmenes de NO, que era mi reactivo. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, ¿qué cosa requiero? La mitad, nada más, ¿no? Entonces, de aquí concluye entonces que el volumen de O2 va a ser igual a 1/2 del volumen del NO. Y eso nos sale, en este caso, 1.5 litros, ¿no? 1.5 litros, que es lo que habrá reaccionado. Ese es el volumen de oxígeno reaccionado, ¿está bien? El volumen de oxígeno reaccionado. Y por diferencia, como teníamos 4.25 menos 1.5, me queda acá pues 2.75, ¿no? Y el volumen final será ese volumen de oxígeno sobrante más el volumen, en este caso, del dióxido de nitrógeno producido, y tendríamos que eso el volumen, ¿no? Ahora el problema se puede cambiar a porcentaje también, ¿no? Pero eso ya no es el caso, ¿no? Entonces hay que saber manejar entonces las proporciones definidas. Cómo identificar el reactivo limitante es lo más importante de esta parte, porque el resto ya o lo hacen por regla de 3 simple, o lo hacen por factor de conversión a la unidad, o lo hacen por proporciones definidas más o menos en volumen o en número de moles, ¿no? ¿Está bien? Después hay que tener en cuenta también de que las reacciones químicas no se producen generalmente al 100%, ¿no? Al 100% no se producen, entonces es lo general. Lo ideal es eso, que se puede llegar a controlar el 100% con respecto a un producto. Sí, se puede hacer, ¿no? En el laboratorio, ¿no? Pero para hacer eso, generalmente utilizamos un reactivo en exceso, ¿no? De tal manera que a un reactante lo hacemos reaccionar al 100% y de esa manera también obtendríamos el 100% en producto, ¿no? Pero lo frecuente no es eso. Lo frecuente es que cuando uno produce algo, entonces el rendimiento de la reacción generalmente disminuye. ¿Por qué disminuye? Disminuye porque hay diferentes factores que pueden afectar ese rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el rendimiento real? Ah, midiendo la producción real sobre la producción teórica, ¿no? Esa producción real puede estar en masas, ¿está bien? En masas, esa producción real puede estar en moles, generalmente, o esa producción real puede estar en volumen de gas, ¿no? En volumen de gas. Si es que se trabaja con gases, ¿no? Entonces,
Para calcular el rendimiento teórico se asume que el reactivo limitante reacciona al 100% para dar el 100% ideal de un producto, ¿no? Ahora, entre los factores que afectan el rendimiento tenemos reacciones paralelas, que significa que de repente hay dos reacciones que se desarrollan entre los mismos reactantes, donde dependiendo de las condiciones predominará alguna de ellas de tal modo que las dos reacciones van a proceder, pero una será la reacción principal y otra será una reacción secundaria. Y siendo la reacción secundaria, entonces eso nos dará una impureza, ¿no? Y al presentarse como impureza, entonces ya pasa a disminuir el rendimiento respecto al producto principal, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos reacciones paralelas, por ejemplo, este alcohol, ¿no? El C2H5OH, puede dar reacciones de sustitución como reacciones de eliminación. Entonces, si lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico, por ejemplo, lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico concentrado y calor, entonces acá puede haber dos reacciones, ¿no? Dos productos. Por ejemplo, si la temperatura es 170 grados Celsius o si la temperatura es 140 grados Celsius. ¿Vale? Entonces, si es 170 grados Celsius, por ejemplo, ¿qué cosa nos daría? Nos va a dar un alqueno, ¿no? Es un gas más del C2H5 o C2H5 dos veces O, ¿no? Que es un líquido. Y en la otra también va a dar lo mismo, ¿no? CH2, CH2 más C2H5, el éter, dos veces O, ¿no? Ese es el éter, el líquido. Donde en la primera parte, en la primera reacción a esa temperatura, el producto principal, en este caso viene a ser el alqueno. Y esta es una impureza, ¿no? ¿Está bien? El producto principal es el alqueno. Pero si fueran las otras condiciones de temperatura, entonces, este va a ser la impureza, y acá el producto principal va a ser ahora el éter, ¿no? Entonces acá esto nos va a dar, entonces, un porcentaje de rendimiento. ¿En quién? En etileno, ¿no? En C2H4. Y acá calculamos el rendimiento, el porcentaje de rendimiento, ¿en quién? Ah, el porcentaje de rendimiento lo calculamos respecto al éter, ¿no? Respecto al éter. En ambos casos, el rendimiento no se llega a alcanzar el 100% con respecto a ese rendimiento, ¿no? Porque hay una parte de la materia prima inicial, que fue el alcohol, que ha reaccionado pues de diferentes maneras, ¿no? En la primera predomina la reacción de eliminación, que produce alqueno, y en la segunda predomina una reacción de sustitución nucleofílica, donde el producto principal es el éter, ¿no? El éter etílico. Eso es como lo que se dice a ustedes, uno de los factores que afecta el rendimiento de reacción, ¿no? Después hay otro que, si es una reacción reversible, lógicamente, si es reacción reversible, también eso va a cambiar, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos una reacción reversible de los ácidos con los alcoholes, y esta reacción, que es catalizada con ácido sulfúrico también, y calor, va a producir pues CH3, CO o C2H5, que es un líquido más agua. ¿Está bien? Entonces acá también el equilibrio hace que disminuya el rendimiento, entonces la reacción reversible
hace que, hace que disminuye el rendimiento en quién, disminuye, este es el éster, pues, ¿no? Este es un éster, que disminuye el rendimiento en el éster, ¿no? Por la reacción reversible, porque el producto inmediatamente reacciona con el agua y regenera los reactantes, ¿no? El rendimiento en éster, ¿no? ¿Está bien? Así tienen varios casos, ¿no? Las reacciones paralelas, están las reacciones en varias etapas. Significa que a partir de una materia prima inicial, si tengo 100 gramos de repente de un componente, esos 100 gramos ya no van a llegar al final, pues, ¿no? Por ejemplo, el azufre. El azufre, parto de 100 gramos y ese azufre sucesivamente se convierte en SO2 y ahí, lógicamente, ya como el rendimiento no llega al 100%, ya tengo menos masa de azufre en el producto SO2. Y ese SO2 luego se transforma en SO3 y la masa sigue disminuyendo en cuanto a la masa de azufre total en el nuevo producto. Y finalmente, hasta que obtengo el ácido sulfúrico, donde la masa de azufre en el ácido sulfúrico no es la misma masa que tenía al comienzo. A eso le llamamos reacciones en múltiples etapas, ¿no? Cuando a partir de una materia prima tienes reacciones que pueden ser sucesivas y que conllevan a que disminuya la masa del insumo principal que obtuviste al comienzo, que era el azufre, ¿no? ¿Está bien? Otros errores que conllevan a que baje el rendimiento de una reacción son, pues, ¿quiénes son? En este caso, los errores humanos. También hay errores técnicos, ¿no? De repente ya hay procedimientos que con el tiempo han ido cambiando. Entonces hay una evolución también de las técnicas experimentales. Antes, por ejemplo, la producción de zapatos era artesanal, o sea, a mano, y después ya se pasó a la producción de zapatos ya automatizado, ¿no? Ya con mucha maquinaria, ¿no? Mucha maquinaria que ha desplazado incluso el trabajo humano, ¿no? Ya no es artesanal. Artesanal, algunas primeras partes de repente, ¿no? Pero ya la productividad aumentó al cambiar la tecnología empleada en la producción de zapatos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por eso también la tecnología ayuda, ¿no? A los procesos de optimizar la producción, ¿no? Y ese es el papel porque tienen que cumplir los ingenieros. Al final los ingenieros tienen que hacer que cuando hay procesos de ventas, de servicios, se tiene que aumentar esa producción al final, ¿no? De lo que sea. Y ahí demuestran pues las habilidades y competencias que tienen para resolver un problema y hacer que más bien aumenten las utilidades y no haya pérdidas, ¿no? Los errores humanos también son errores frecuentes que a veces hacen perder la masa y a veces esos errores humanos son por culpa de repente, hay veces del ingeniero que está dirigiendo a los obreros u operarios y le dio una mala indicación. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? No le van a echar la culpa al obrero, no, no es al jefe. El ingeniero que estaba bajo responsabilidad de ciertos profesionales, ese va a salir primero, pues, ¿no? Lo despiden, pues así de simple, ¿no? Por eso un profesional que tiene un grupo de trabajadores tiene que saber lo que va a hacer, pues, ¿no? Y si es alguien que recién es novato, no puede sobrarse, pues tiene que ser humilde, ¿no? No va a ir todo pedante a gritarle a los trabajadores, ¿no? Recuerden que se consiguen mejores resultados con buenas maneras, ¿no? Entonces hasta te pueden enseñar los trabajadores, ¿no? Entonces vayan aprendiendo eso también ustedes, muchachos. El hecho que hayan entrado a la uni no les da aspavientos para que se crean la divina pomada, pues, ¿no? Nadie es así. Todos aprendemos. Y a veces el que tiene muchos aspavientos, es fanfarrón encima, no es humilde, ahí se lo entierran más rápido, ¿no? Cuando se trata de competencias profesionales.
Bueno, acá tienen una otra reacción. ¿Cuál será si se producen? Bueno, acá ya tenemos reacciones en fase gaseosa. Tenemos el líquido, la hidracina, que reacciona con el tetróxido de nitrógeno. ¿Está bien? Y esta reacción sin duda es muy exotérmica, pues, ¿no? Y esos vapores son los que al final, esos gases, son los que impulsan a la nave, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá, ¿cuál sería el reactivo? Dice, ¿cuál sería el rendimiento de esta reacción si se producen 6 puntos por 10 a la quinta litros de nitrógeno a condiciones normales? Como resultado de la reacción de dos reactantes, ¿no? Que les dan las masas. Si le dan las masas, pueden convertir esas masas en moles. Ahora ya tienen los coeficientes y acá la relación es sencilla, ¿no? La relación es 1 a 2, es como la anterior, ¿no? Tengo moles de hidracina del N2O4, que es 46.875 moles. Y moles del N2O4 sale, al dividir entre la masa molar de 92, sale, en este caso, 10.870 moles. ¿Por qué verificamos que es el reactivo limitante? Entonces, ¿qué cosa debería de haber? Si tengo 10.870 moles de tetróxido de dinitrógeno, en proporción definida, se requiere del otro el doble, ¿no? Eso es lo que dice la relación de coeficientes. La relación en moles es 1 a 2. 2 de hidracina y 1 del tetróxido de nitrógeno, ¿no? ¿Y Por si lo pasa la tanto, habitación? 10.870 requieren, ¿cuánto requieren? El doble, ¿no? 2 por 10.870, ¿no? Ese sería, y luego va a haber pues un número de moles sobrante, ¿no? ¿De quién? De hidracina. Entonces, en base al reactivo limitante, que ya sabemos que es, en este caso, el N2O4, entonces recurrimos a nuestra ecuación balanceada y nos dice pues que están preguntando con respecto a uno de los productos, ¿no? Que nos están dando como dato, nitrógeno a condiciones normales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa te dice la ecuación balanceada? Que tienes un volumen de nitrógeno, un volumen en este caso que es mi reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? El N2O4. ¿Está bien? Lo multiplico por un factor de conversión a la unidad, ¿no? Esos moles lo quiero convertir a litros. Y si quiero convertirlo a litros, simplemente que pongo en el denominador, pongo moles, ¿no? ¿Moles de quién? Ya sabemos que son moles del N2O4, ¿no? Entonces la unidad moles se cancela. Y en cuanto al producto, arriba debo poner lo que quiero que aparezca. ¿Qué quiero que aparezca? En el denominador debe aparecer el nitrógeno. Profe, disculpe, ¿está escribiendo? ¿Estoy escribiendo? No. No, no aparece en pantalla. ¿No? No estoy escribiendo nada. ¿No estás escribiendo? ¿Se ve la pantalla o no? Así se ve la pantalla, pero por eso pensé que estaba escribiendo. Entonces acá, miren, fíjense, su reactivo limitante fue ese. Entonces, ahora me están pidiendo determinar, en este caso cuál es el volumen del nitrógeno, ¿no? ¿Está bien? Entonces aquí mi dato es 108,70 moles ¿de quién? En este caso del N2O4. Entonces yo tengo que hacer mis equivalencias, pues, ¿no? Entonces acá me está diciendo, esta es mi equivalencia. Ahora sí estoy escribiendo que un mol de N2O4 equivale a 3 moles o a 3 volúmenes molares. ¿Está bien? 3 veces el volumen molar del nitrógeno, ¿no? De nitrógeno. ¿Está bien? Entonces yo quiero eliminar moles de N2O4, entonces pongo mol acá de N2O4, y quiero que aparezcan ahora litros, entonces yo pongo su equivalente. Para un mol de N2O4, su equivalente es
3 por 22.4 litros de nitrógeno en condiciones normales. Y eso es lo que sale, pues, ¿no? ¿Está bien? Acá está más explicitado, ¿no? O sea, acá estoy viendo el factor de conversión a la unidad. No necesariamente tengo que usar regla de 3 simple. ¿Lo he podido resolver por regla de 3 simple? Sí, pero acá estoy empleando algo que es mucho más sencillo en la universidad, ¿no? El factor de conversión a la unidad. Ahora, ¿cómo calculamos el rendimiento? Como ya me dieron el volumen experimental, este es el volumen real, ¿no? Este es el volumen real. ¿Y este qué cosa viene a ser? Este es el volumen teórico, ¿no? El volumen teórico. Por lo tanto, el porcentaje de rendimiento acá será el volumen real sobre el volumen teórico, ¿no? ¿Está bien? Y nos queda eso, pues, ¿no? Recuerden que el porcentaje de rendimiento acá va a ser igual en función de volumen, ¿no? Volumen real sobre volumen teórico multiplicado por 100%, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí ese es un problema ya resuelto con factor de conversión a la unidad, que también sale igual con regla de 3 simple, o también pudo haber salido por proporciones definidas, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que quería en todo caso concluir, ¿no? Pero ahora, ¿qué más hay que tener presente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más tenemos por acá? A ver. Compartir pantalla. Bien. Acá ustedes para resolver también, acá por ejemplo les estoy dejando tienen un link de problemas de estequiometría, ¿no? También es la idea, ¿no? Por ejemplo, acá está separate para que ustedes la... Es un archivo en Word, ¿no? Para que ustedes simplemente lo vean y de paso refuercen. Refuercen el método de balance, sobre todo, método ion-electrón, ¿no? Bien, entonces acá tienen, esto les sirve de refuerzo, ¿no? Porque habíamos visto el balance en medio ácido, acá tenemos un balance en medio ácido que es simple, ¿no? Tienen conceptos, definiciones para que ustedes se ubiquen, ¿no? ¿Está bien? Y esta es la manera como tienen ustedes que trabajar, pues, ¿no? Si tienen un examen desarrollado, todo debe ser claro, ¿no? Y luego está el método de balance medio ácido y también el método de medio básico, ¿no? Que para el medio básico, se ponen en esa parte. El medio básico es el más complicado, así que les sugiero que practiquen eso, ¿no? ¿Está bien? De repente tenemos plumas ahí. Por ejemplo, acá, ¿no? Viendo el método de balance, bueno, ese es el método en Yolang Electron, que ya lo hemos visto.
El método de medio básico, a ver. Por ejemplo, acá les dicen balancear en medio básico esto, ¿no? O sea, balancear en medio básico. Acá le dicen balancear en medio básico la siguiente reacción, ¿no? Por ejemplo, les dicen CLO menos. Profe, no se ve No está o soy yo. funcionando las plumas. Ya no importa. Vamos a hacer otra cosa. Bien, ahí tenemos el ion cloruro. Profe, Bien, no está dime. presentando. Ya, espérate un momentito. CLO menos. Más CL menos. Bien, por ejemplo, bueno, esto lo cerramos. Voy a guardar. Tenemos por ahí Ahora sí. Sí, ahora sí se ve el PowerPoint. Bien, entonces, cuando ya se trata del balance medio básico, ¿no? Medio básico, ahí hay que tener cuidado, pues, ¿no? Por ejemplo, balancear en balance medio básico de quién. Por ejemplo, vamos a tener acá esta ecuación CLO menos más en este caso, el cromito, CRO2 menos acuoso. ¿Y esto pasa a dónde? Pasa a CRO4, a ion cromato, más el ion cloruro, ¿no? ¿El medio básico qué cosa implica? El medio básico implica pues la presencia de iones OH- y moléculas de agua, ¿no? Cuando hay solamente diferencia de oxígenos, el procedimiento es sencillo, ¿no? Entonces se supone que acá tienes que desdoblar en dos semiecuaciones. Una primera semiecuación va el CLO menos y la segunda semiecuación va con el CLO2 menos, ¿no? El CLO menos ¿qué cosa te va a producir? Te va a producir cloro. Tiene que haber un elemento en común. Y el CRO2 menos, el cromito se va a convertir en cromato. Entonces, cuando aplicas el balance, ¿qué cosa dice? Ah, si falta oxígeno, sí. Entonces acá tendríamos, si falta oxígeno, ¿no? Si falta oxígeno, entonces, ¿qué cosa debes hacer? Entonces, donde falte oxígeno, poner dos grupos OH menos por cada oxígeno faltante, ¿no? Por cada oxígeno faltante. ¿Y al lado opuesto qué pones? Al lado opuesto tienes que ¿Una de poner agua? una molécula de agua, pues, ¿no? Eso es nada más, ¿no? Entonces ya estás acá en esta parte. Entonces acá te estás dando cuenta que está faltando el oxígeno al lado derecho. Por lo tanto, falta un oxígeno, 2 OH menos, y al otro lado las moléculas de agua, que sería la mitad, ¿no? Y ahora como debemos igualar,
cargas, ¿qué cosa debemos añadir? Hay 3 negativas al lado derecho y hay una negativa y la otra es neutra. Entonces más 2 2 electrones. electrones. Muy bien. Y hacemos lo mismo, ¿no? Con la otra. Ya el cromo está balanceado y faltaría los oxígenos, ¿no? Balancear. El cromo está balanceado, los oxígenos están balanceados. Ahora faltan 2 oxígenos al lado derecho. Ahí debemos poner, ¿cuántas moléculas de agua? Hidróxidos. OH. 4 OH, ¿no? Porque faltan 2 oxígenos. Y al otro lado, 2 de agua. 2 la moléculas de agua. mitad de moléculas de agua, ¿no? ¿Está bien? Y ahora, como debe igualarse electrones transferidos, acá hay 4 más 1, 5 negativas al lado izquierdo. Y al lado derecho hay 2, por lo tanto le faltan 3 electrones, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿quién sería el agente oxidante acá? ¿Quién sería el agente oxidante? El agente oxidante es aquel que gana los electrones, ¿no? Y el agente reductor es el que pierde los electrones. ¿Necesito saber estados de oxidación para eso? No. Si ya balanceé la ecuación en carga y masa, simplemente es ¿quién está ganando los electrones? ¿No? ¿Y quién está perdiendo? Si el reactante y los electrones están del mismo lado, entonces es porque este es el agente oxidante, ¿no? Está ganando electrones. Y si la especie química y el reactante están en lados opuestos, entonces decimos, estos dos se están relacionando, por lo tanto, este es mi agente reductor, porque los electrones están del otro lado, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la idea de por cuánto multiplico a la primera? Por 3, La primera por 3 y la segunda por 2. por 2, ¿no? ¿Eso por qué? ¿Cuál es la idea de hacer este balance? ¿Por qué se hace esa multiplicación? Para que tengan los mismos electrones. ¿Por qué más? Para Para que se igualar los cancelen. electrones ganados y perdidos. Diferencia. Ya sabemos que la multiplicación igual a electrones ganados y perdidos. Pero en el sentido químico, ¿qué significa? Misma transferencia de electrones. Sentido Hay químico, pérdida, muchachos. no hay ganancia ni hay pérdida. Balance. ¿Cuál es la idea del balance de electrones? Ya lo dije la clase pasada. Eliminar No los prestaron electrones. atención, no han repasado el video, ¿no? ¿Mm? Eliminar los electrones. Ya sabemos que vamos a eliminar electrones, ¿no? Porque esa es la Sí. idea. Que el número de electrones que gane el agente oxidante debe ser igual al número de electrones perdidos por el agente reductor. Ya sabemos eso. ¿Cuál es el sentido químico de lo que estamos haciendo acá? ¿Por qué se tiene que multiplicar? Conservar. Bueno, si hay un primer puesto por ahí, no merece el primer puesto, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, les dije la clase pasada, la idea química de esto es igualar los números de equivalentes del agente oxidante y del agente reductor. Esa es la idea del balance. De multiplicar por 2 o por 3, en este caso, ¿no? La idea es igualar el número de equivalentes químicos que están reaccionando entre sí, ¿no? Entonces acá esto nos daría 3 veces el hipoclorito con 2 veces el cromito. Los electrones se van a cancelar, lógicamente. Tenemos 2 por 4, 8, menos 6, más 2 OH menos. Ese es el saldo hacia la izquierda. ¿Está bien? Y luego pasamos a 2 veces o 3 veces el cloro, el cloruro, más 2 veces el cromato. Moléculas de agua. Tenemos 2 por 2, 4 al lado derecho, menos 3 al lado izquierdo. Nos queda una molécula de agua de saldo, ¿no?
¿Está bien? Eso sería en este caso, ¿no? Ahora, yendo a otro ejercicio. Yendo a otro ejercicio, entonces, ¿qué tendríamos? Un ejercicio. ¿Está bien? Balancear en medio básico, ¿no? En este caso tenemos ahí el P4, sólido que se convierte en... Se supone que hay algo más que lo hace reaccionar, ¿no? Este P4 que se convierte en NaH, HPO4. Más, suponiendo que tengamos acá ahora este pH 3, ¿no? Gas. Esto acuoso y esto. A ver, balanceen entonces esa ecuación, ¿ya está bien? Y luego les dicen, indique la ecuación, indique la suma de coeficientes de la ecuación de especies neutras, ¿no? De la ecuación de especies neutras, ¿no? De especies neutras. Neutras. Si la base utilizada es NaOH. ¿Está bien? Ya, muchachos. A ver, van a resolver y me van a mostrar su pantalla, ¿está bien? Les doy en este caso, ¿cuántos minutos? Ya tienen 10 minutos máximo para resolver, ¿está bien? Y me van a mostrar su pantalla. ¿Claro? Ok, profesor. Está claro, ¿no? Ya, entonces tienen 10 minutos para resolver ese ejercicio. Y me muestran su pantalla de solución, ¿está bien? Entonces resuelvan momentáneamente, voy a apagar mi micro para... ¿Está bien? A las 3:02, 3:02, entonces vemos las soluciones que han presentado, ¿está bien? Me van a presentar su pantalla, ¿está bien? Abran un PPT y en ese PPT hacen su solución, ¿está bien? O lo que ustedes crean conveniente, ¿está bien? O lo que ustedes crean conveniente para la solución, ¿está bien?
Bien, jóvenes, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para... Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes puedan presentar. Entonces, el primero en presentar va a ser el delegado, pues, ¿no? Nuestro delegado, el primero en presentar su pantalla de la solución, ¿correcto? No, aún no llego a la solución, profe. Ya Profesor, muestra lo que has hecho entonces, muestra lo tiene que que has hecho. ser, profesor, ¿tiene que ser en pantalla o en una hoja que... No, no, en pantalla. O, o en todo caso muestra tu hoja, pues, ¿no? Pero Yo también tiene lo que hice, ser yo también en lo hice en pantalla. hoja, pero, o sea, pasarlo, bueno, el chico lo va a mostrar, creo. Y así no, yo también estoy listo, profe, pero lo tengo en hoja. A ver, alguien que lo haya hecho, a ver, muestra su pantalla. Nadie. Uy, 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 muchachos, ¿ah? Profe, me da un poco de tiempo para poner el lapicero y que se vea, porque yo le he hecho un lápiz y no, tengo miedo que no se vea. Ya, vamos a ver. Nadie más ha hecho, por si acaso. Eso es lo que estoy preguntando, pero nadie responde. Yo lo he hecho, pero está en hoja nada más. Si lo estoy pasando. Ya, pero la siguiente vez ustedes tienen que mostrar su solución, ¿no? Usen el lapicero del PPT o el lapicero de la pizarra que tiene el Zoom, pero la cuestión es que ustedes tienen que resolver, pues, ¿no? Y si va haciendo la clase, profe, de ahí le mostramos, para no perder tiempo. ¿Cómo? ¿No va a esperar? Ya no, ya que tengo que continuar, pues. Y- Ya. Esperemos, pues, que lo que se haga sí les sirva, pues, ¿no? Compartir pantalla. Ah, bien. Bien, ahí tienen el PPT, pues, ¿no? Profesor, si no, le muestro en hoja y así con la cámara. Bien, entonces vamos a continuar con la solución del ejercicio. Entonces, ustedes cuando abren un PPT, en ese PPT, en la parte inferior, pues tienen los iconos para el lapicero, el borrador, el puntero láser, para poder escribir, pues, ¿no? Tienen la pluma. Entonces acá, supongo que la primera parte es esto, pues, ¿no? P4, que es un sólido, debe pasar, por ejemplo, a... Entonces, primero quitar espectadores, ¿no? Quitar espectadores. El espectador sería el sodio, creo, el ion sodio, Así es. y el hidrógeno del pH3. ¿Quién? ¿El hidrógeno del pH3 o no? ¿El nitrógeno? Hidrógeno. ¿El hidrógeno? Entonces estás en método ion-electrón, ¿no? Ah, claro, claro, claro. No, me equivoqué, ahí nomás. Acá no está el método de los números de oxidación. Eso no enseñamos acá. Ujú, ujú. Y si alguien desarrolla de esa manera, Está mal. ya está muerto, ¿no? Tiene cero. Ujú. Así llega el resultado, ¿no? Entonces eso deben ser claros, ¿no? Le dicen, hazlo según método ion-electrón. Ah, ya, lo tienes que hacer, pues, ¿no? Porque ese método de estados de oxidación acá no usamos. Eso está bien para la academia, ¿no? Como artificio, digamos, para una salida rápida, ¿no? Es lo que se requiere, rapidez en el examen de admisión. Acá entonces P4 va a pasar a, quitan el espectador y se quedan con H2PO4. H2PO4 menos, pues, ¿no? Porque hay un sodio. Ajá.
Menos. Entonces acá como hay 4 fósforos, el coeficiente acá tiene que Entiendo. ser 4. Ujú. Y recién ahí aplican, pues, su regla del oxígeno primero y después la regla del hidrógeno, como ustedes crean. Entonces acá tenemos 4 por 4, 16. 16 oxígenos que estarían faltando al lado izquierdo, por lo tanto irían 32 OH menos. ¿Está bien? 32 OH menos. Ujú. ¿Está bien? 4 Sí, por sí. 4, 16, faltan 16 oxígenos, por lo tanto ponemos el doble. Y al otro lado la mitad de moléculas de agua, que serían 16, ¿no? Con eso ya hemos balanceado los oxígenos. ¿Está bien? Pero hemos ocasionado un desbalance de 8 hidrógenos, ¿no? ¿Está bien? Hay un desbalance de 8 hidrógenos que están sobrando. ¿En qué lado? En el lado derecho. Por lo tanto, tenemos que añadir por cada oxígeno que falta, por cada hidrógeno faltante, ¿qué dice? ¿Qué dice la reglita? Por cada hidrógeno faltante, añadir una molécula de agua. Y al lado opuesto, Un hidróxido. un ion hidróxido, ¿no? Hidróxido. Un Un hidróxido. ion OH menos. Esa es en caso haya que aplicar las dos reglas, ¿no? Entonces acá, si ya pusimos que acá en el lado derecho están sobrando 8 hidrógenos, entonces acá ponemos por cada hidrógeno una molécula de agua. Por lo tanto, acá irían 8 moléculas de agua. Y al lado opuesto, ¿qué cosa iría? La mitad en moléculas de OH o la misma cantidad. La misma cantidad. La misma cantidad, 8 OH menos. ¿Está bien? Y luego ya hay que sumar electrones, pues, ¿no? Electrones. 32 electrones, 32 negativas acá. En el otro lado tenemos... Ahora podemos simplificar algo más acá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, simplificando, vamos a tener P4 más 32 OH menos 8 OH menos serían 24 OH menos. ¿Está bien? Y al otro lado iría ¿quién? Irían 4 H2, 4 H2PO4 menos, más 16 aguas se cancelan con 8 aguas. ¿Está bien? Y nos queda en este caso más 8 moléculas de agua, ¿no? Y ahora tenemos 24 negativas al lado izquierdo y al lado derecho tenemos 24 positivas. Por lo tanto, hay que sumarle al lado derecho 20 electrones, ¿correcto? 20 electrones. Eso sería lo que resulta de la primera, ¿no? Y en la segunda, ¿qué cosa tendríamos? En la segunda vamos a tener que, ahora vamos a balancear P4. ¿Qué pasa a pH3? ¿Correcto? Balanceamos el elemento diferente, que en este caso viene a ser el fósforo. 4 entonces, coeficiente 4. Y faltan hidrógenos. Entonces, ¿cuál de las reglas aplicamos? No hay oxígeno, no podemos aplicar regla del oxígeno. Tenemos que aplicar regla del hidrógeno. 4 por 3, 12 hidrógenos que faltan al lado izquierdo, por lo tanto irían 12 moléculas de agua. ¿Está bien? Y al lado derecho irían la misma cantidad en iones. La misma cantidad en iones
OH menos, ¿no? ¿Está bien? Y como hay 12 negativas al lado izquierdo, al lado derecho, disculpen, tenemos que completar también la misma cantidad de negativas al lado derecho, al lado izquierdo, disculpen, ¿no? 12 negativas al lado derecho, debe haber 12 electrones entonces al lado izquierdo. Ahora, la primera la multiplicamos por ¿cuánto? Y la segunda la multiplicamos por ¿cuánto? Entonces, la primera la multiplicamos por 3, ¿no? Que nos daría 3 por 20, 60 electrones. Y la segunda la multiplicamos por 5, ¿no? ¿Está bien? Son números primos. Y sumamos, pues, ¿no? 3 más 5, 8p4. Más, en este caso, ¿qué serían las moléculas de agua? ¿Dónde van los iones OH? 3 por 24 son 72. 3 por 24, 72 OH menos 60 que están al lado. 60 que están al lado, en este caso, derecho. Nos daría 12. 12 en este caso, OH menos, ¿no? Y luego las moléculas de agua. 3 por 8, 24. 5 por 12, 60 menos 24. ¿Está bien? Tenemos ahí 3 por 8, 24 moléculas de agua al lado derecho. Y al lado izquierdo tendríamos 5 por 12, 60 menos 24 sería 36, si no me he equivocado. Verifiquen eso, muchachos. ¿Está bien? Y luego, 3 veces 3 por 4, 12. 12 H2PO4 menos más 5 por 4 son 20. 20 pH3. Y ahí queda, ¿no? Porque ya hemos simplificado las aguas. Verificamos por si acaso, ¿no? Debe haber 12 negativas a ambos lados, que sí hay. Hidrógeno 72. ¿Está bien? Hidrógenos tienen 72 más 12, ¿no? Serían 84. 84 hidrógenos. Y en el otro lado, ¿qué sería en este caso? 20 por 3, 60. 60 más 24. 84 y está balanceado, ¿no? Debe comprobar los oxígenos. También, ¿no? 36 oxígenos más 12, 48. 12 por 4, 48. Está correcto. Pero todavía, fíjense que ahí hay simplificando todavía, ¿no? Simplificando, ¿qué cosa obtenemos? Le podemos quitar cuarta, ¿no? Cuarta a todo, ¿no? Cuarta. Y nos quedaría 2p4 más 36, entonces le cae 9H2O más 12 entre 4 también, en este caso nos quedaría 3OH menos, que les daría como resultado 12 entre 4, 3H2PO4 menos, más 5 pH3, ¿no? Está completo, ¿no? Hay 2 fósforos, 2 por 4, 8 fósforos, 3 más 5, 8, hidrógenos 15, más 6, 21.
9 por 2, 18 más 3, 21. Oxígenos, 12. Está balanceado. Y colocando contraiones, entonces, ¿qué tendríamos? Colocando contraiones nos daría pues 2P4 más 9H2O más 3NaOH. Quitamos el ion sodio, pues, ¿no? Ahora hay que ponerlo. 3 veces el NaH2PO4 y más 5pH3. Y si les pedían la suma de coeficientes, se ponen a sumar, pues, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Es la manera como proceder con el balance en medio básico, pues, ¿no? Es un poquito más complejo en algunos casos, ¿no? Cuando tienen el primer caso no había problema, pues, ¿no? El primer caso no había problema porque era todo ecuación iónica, ya no nos preocupamos de averiguar estados de oxidación. El segundo caso sí era una mezcla de neutros con iones. Entonces ahí sí, seguir todos los procedimientos y las reglas pertinentes, ¿no? Acá no ha habido necesidad del tanteo, ¿no? ¿Por qué no ha habido necesidad del tanteo? Porque todo ha salido por el procedimiento nada más. Y recuerden que cuando se les da un ejercicio tienen que poner los coeficientes mínimos necesarios, ¿no? Por eso es que la última ecuación que estaba ya balanceada, la hemos tenido que simplificar más, pues, ¿no? ¿Está bien? Esto ya estaba balanceada la ecuación iónica, pero se podía simplificar más. ¿Está bien? Entonces, eso para que tengan ustedes presente esta parte, pues, ¿no? Ahora veamos algo más del aula virtual. A ver, ¿qué más tienen en el aula virtual? En el aula virtual ustedes tienen varias cosas, pues, ¿no? Tienen ahí esta parte. ¿Qué viene, pues, para que ustedes repasen sus conceptos básicos de cálculos estequiométricos, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto les puede servir a ustedes para que ustedes repasen, pues, ¿no? ¿Está bien? De eso se trata. Tienen diferentes tipos de problemas, desde los más elementales hasta los más complejos, ¿no? Que esto les puede ayudar a ustedes a repasar, pues, ¿no? Esto ya lo pasaron ustedes por admisión, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es por un lado. Problema de estequiometría. Acá tienen problemas de soluciones y estequiometría, ¿no? Con unidades de concentración. ¿Está bien? Entonces también igual ponerse a resolver, pues, ¿no? Hay problemas y en esos problemas ustedes simplemente tienen que, en este caso, acá tienes estas diapositivas, donde tú puedes visualizar lo que significa evidencias de formación, etcétera, ¿no? Cuando tienes mezclas. Esto es bastante útil, ¿no? Cuando se trata de hacer clasificación de soluciones, por ejemplo. La solubilidad como propiedad, ¿está bien? O sea que la solubilidad es una propiedad que hay que tener presente al momento de disolución. Y también la solubilidad es un factor que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer cristalización fraccionada, por ejemplo, a partir de una solución que tiene varios componentes metálicos de repente, ¿no? ¿Está bien? Entonces ustedes tienen acá varias cosas que ver, repasar. Tienen todas las leyes de las proporciones, las leyes gravimétricas y también las leyes volumétricas de Gay-Lussac, ¿no? Definiciones básicas que se supone que ustedes ya dominan
fórmulas empíricas y fórmulas moleculares incluso. No voy a incidir en fórmulas empíricas y moleculares porque lo vamos a utilizar más adelante, ¿no? Lo que están relacionadas, hay veces puede haber problemas con alguna ley de los gases, como es la ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado, pavo igual ratón, que hay veces es necesario, pues, especificar, ¿no? Cuando tienen soluciones, las unidades que son frecuentes, ¿no? ¿Está bien? Los símbolos utilizados en una reacción química cuando se especifica el estado de agregación, o si la reacción es reversible o irreversible, etcétera. ¿Qué les puede servir de repaso a ustedes, que son tan buenos estudiantes? ¿No? Entonces no le va a costar en un 2×3 repasar esto que tiene que ver con conceptos de reactivo limitante y porcentaje también de rendimiento, ¿no? ¿Está bien? Y las reacciones que ya más adelante estaremos viendo ya la parte termodinámica es otra cosa ya, pues, ¿no? ¿Está bien? Y este otro caso, ¿qué les estoy dejando como PDF para que ustedes practiquen? Por una parte, reglas generales de estado de oxidación, ¿no? ¿Está bien? Profesor, disculpe, ¿está presentando pantalla Ya. o no se nota? No se nota, ¿no? No se nota. Mm. Vamos a ver. Dejar de presentar pantalla, vamos a ver ahora. Acá estamos. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Muy bien. Gracias por esa colaboración también, ¿no? Me están ayudando ustedes. Entonces acá tienen esta separata de, más que nada de balance y redox. Y también tienen para que practiquen reglas generales de estado de oxidación, que ya también eso los tienen en las diapositivas, esas reglas. Identificar cuándo hay reacción redox o cuándo no es reacción redox. Esto ya está en función de la clasificación de reacciones que hemos visto, ¿no? Ya esto es ya propiamente identificar agente oxidante y agente reductor. Balance de semireacciones, o sea, acá son una parte de la ecuación redox, ¿no? Eso es para que vayan practicando, ¿no? Le dicen en medio ácido. ¿Ah? Entonces practiquen el método ion-electrón en medio ácido. ¿Está bien? Luego tienen, y ahora, esto es semiecuaciones. Ahora pasamos a ecuaciones iónicas, ¿no? Que es una manera de presentar los problemas. ¿Está bien? Tienen ecuaciones iónicas. ¿Está bien? Donde hay especies moleculares neutras que están mezcladas con iones. ¿Está bien? Luego tienen por acá ya ecuaciones moleculares, ¿no? Dice acá balancear en medio básico para que ustedes practiquen. Nadie tiene por qué salir mal. Si salen mal es porque no han practicado bien. ¿Está bien? No practican bien. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta porque en base a estos problemas se puede hacer, pues, preguntas, ¿no? De falso verdadero. ¿Hicieron bien el balance? No van a tener problemas. Si hicieron mal el balance, entonces en los enunciados de falso verdadero también se pueden equivocar. ¿Está bien? Acá ahora les dan balance en medio básico de semiecuaciones, solamente semiecuaciones. Una semiecuación le están dando, nada más, ¿no? ¿Está bien? Nada más. Y ustedes completar eso, ¿no? Y luego ya viene ya las ecuaciones donde sí están completas, ¿no? Acá esto ya no es semiecuación, esto es ecuación. También en medio básico, método ion-electrón, también para que practiquen. En este caso hay una mezcla de ecuaciones donde las especies son neutras y hay ecuaciones iónicas también, ¿no? Y luego está la parte, en este caso, la parte cuantitativa, ¿no? Allá. Acá ya utilizan sus unidades de concentración, ¿no? Fíjense.
acá, por ejemplo, en este problema, les dan la reacción en este caso en palabras, ¿no? Y ustedes tienen que hacer la ecuación, pues, la ecuación en este caso, iónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces acá, por ejemplo, les puede decir acá, ¿no? Ya le están dando la ecuación, entonces ustedes escriben su ecuación y se ponen a balancear, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué cosa sería? Mn, el ion MnO4, MnO4 menos, ¿cuál es el otro reactante? Más el H2SO3 ¿está bien? ¿Qué cosa es el H2SO3? Un ácido. Entonces ya estaría de más decir medio ácido, ¿no? Y les dan, esa es la ecuación iónica, que le dicen que plantee, ¿no? Y luego tienen el otro que serían los productos, que sería el Mn2 más, ¿quién? Más el Mn, más en este caso el HSO4 menos, ¿no? HSO4 menos. Ahí tienen la ecuación iónica, donde sin duda este es el agente oxidante y este es mi agente reductor. Y después dice, plantea la ecuación iónica, y luego indique cuántos mililitros de KMNO4 0,25 molar son necesarios para oxidar 200 mililitros de ácido sulfuroso, ¿no? 0,15 molar. Entonces acá, ¿qué cosa debe cumplirse? Acá debe cumplirse que los números de equivalentes, ¿no? Porque como me están dando que me piden el volumen de uno, significa que ese que tiene el volumen desconocido, ese es mi reactivo limitante, ¿no? ¿Está bien? O bien, mi reactivo limitante es el dato completo que me dan. Nada más. Entonces acá, ¿qué cosa debo hallar? El número de equivalentes de, en este caso del KMNO4, debe ser igual. Ya saben de dónde sale el KMNO4, el ion permanganato sale del KMNO4, ¿no? Debe ser igual al número de equivalentes de H2SO3. ¿Y esto a qué es igual? Esto es la normalidad del KMNO4 por el volumen del KMNO4, que no lo sé, por la normalidad del H2SO3 por el volumen de H2SO3, que ya me dieron ese dato, ¿no? Me dicen que vale 200 mililitros y me están pidiendo. Ahora, ¿qué más hay que recordar? Que ¿para qué les va a servir las semiecuaciones? Las semiecuaciones le van a servir a ustedes ¿para ¿Para las qué? valencias? Para hallar las valencias Parámetro. y convertir ¿qué cosa? Normalidad a molaridad La normalidad igual a la molaridad por la valencia. valencia, para que practiquen, ¿no? Todo eso ya está en los PPTs, esas relaciones. Entonces simplemente ustedes, en función del balance de masa, ya, entonces aplican, ¿no? ¿Está bien? Se aplican. Entonces acá dice el otro ejercicio, ¿no? Por ejemplo acá ya. Entonces aplican ustedes, reemplazan eso allá, pues, ¿no? Y despejan, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? El siguiente ejercicio, por ejemplo, les dicen ya, este es ejercicio simple, ¿no? Entonces acá simplemente lo pueden hacer ustedes. Acá como no dice, en la que no necesariamente hay, ese problema se resuelve pues con método ion-electrón. Hay algunos problemas que sí los pueden resolver con estado de oxidación nada más, ¿no? Para que sepan el uso del estado de oxidación. Por ejemplo, acá tienes KMNO4, ¿no? KMNO4 dice, se reduce a MNO2 en medio básico. Recuerden, el permanganato se reduce en medio ácido y en medio básico. Por eso el medio es importante, porque el medio indica la cantidad de electrones, ¿no? Entonces acá sería MnO2, sólido. Y acá sí tiene estado de oxidación, más 7 tiene el manganeso, y el manganeso acá tiene más 4. Por lo tanto, ¿qué significa?
esa diferencia de estados de oxidación significa la diferencia en electrones, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ganó o perdió 3 electrones para pasar a ese estado. Ganó 3 electrones, ¿no? Más 3 electrones. Y de esa manera yo ya tengo que la valencia del KMnO4, porque ya está balanceado el manganeso, es igual al número de electrones, ganados, expresado ¿en qué? En equivalentes por mol. Ustedes ya tienen la tablita esa de las valencias, ¿no? Y entonces esto me queda que va a ser igual a 3 equivalentes por cada mol. Y me pueden preguntar, ¿cuál es el peso equivalente del KMnO4, no? Ah, entonces, ¿cuál sería ese peso equivalente o más equivalente? La masa molar entre 3, ¿no? Expresado en gramos por equivalente. Pero para el problema me dicen que esto vale un número de moles que vale ¿cuánto? 0,15 moles. ¿Está bien? Y me están pidiendo cuánto es pero cuánto es, entonces esto es cuánto vale en equivalentes, ¿no? ¿Cuántos equivalentes hay en esto? Entonces acá me están pidiendo cuánto es el número de equivalentes. Número de equivalentes, ¿no? Ustedes ya saben que el número de equivalentes a qué es igual. N por A el número de moles por número de valencia. moles por la Por valencia. por la valencia. Y resuelto el problema, ¿no? Y tienen resuelto el problema. Y así ya ustedes van resolviendo todos estos problemas. Por ejemplo, acá me están preguntando cuál es el porcentaje de pureza, ¿no? Ah, entonces para eso tienen que saber cuánto reaccionó. Los otros tienen que hallar los números de equivalentes. Entonces acá hallar la masa pura del componente en función de los datos, ¿no? Tienen que hallar la masa pura en función de estos datos y con eso calculan el porcentaje de pureza. ¿Está bien? Entonces también le están dando la reacción en palabras y ustedes tienen que poner la ecuación. Acostúmbrense a eso, pues, ¿no? ¿Está bien? Y podemos tener ahí más problemas, pues, ¿no? Más Profesor, una problemas. pregunta. Dime, ¿Qué pasa si una base reacciona con un ácido y me piden balancear? ¿En qué medio estaría usándolo? ¿cómo dices? ¿Una base reacciona con un ácido? Eso Ujú. ya no es, eso ya no es Neutralización. eso ya no es reacción redox, eso es neutralización. Neutralización es. Ahí no tendría que usar balance ion-electrón. No, pues. Si es reacción de neutralización, ya no es redox, pues. Esa es una reacción de doble desplazamiento. ¿Está bien? Gracias, profe. No hay por qué. Entonces, ahora, ¿qué más tenemos? Por ahí, entonces, puede haber, en este caso, más cosas, pues, ¿no? Entonces, si seguimos, entonces, ahora, ¿qué más tenemos por acá? O sea, quitamos el lapicero, por ejemplo. Eso lo pueden hacer ustedes, pues, ya no dibujar. Y tenemos por ahí de repente, acá tenemos más ejercicios que sin duda a ustedes les puede servir, pues, ¿no? Ah, estos problemas, practíquenlos, repásenlos. ¿Está bien? Porque de alguno de estos problemas, simplemente yo lo que hago es cambiar algunos datos, ¿no? Algunos datos. ¿Está bien? Entonces acá practicamos el borrador, borramos todo esto. Fíjense, estoy utilizando el PDF que tiene algunas indicaciones que puedo hacer, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahora pasemos a ver otra cosa. Desactivar borrador.
Entonces acá estamos viendo pues otros problemas, ¿no? Problemas interesantes, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? Este problema es interesante. ¿Está bien? Entonces ese problema interesante también pueden ustedes resolverlo, pues, ¿no? ¿Qué cosa? ¿De qué trata este problema? Tienen un mineral de hierro que contenía hierro 2 o 3, se disolvió en ácido y todo el hierro se convirtió en hierro 2 más. Y luego, fíjense, tiene hierro 2 o 3 y les piden, y luego todo ese hierro se redujo a hierro 2 más. Y luego dicen, una vez obtenido el hierro 2 más, se titula con solución permanganato estándar, ¿no? Con 90.4. Entonces, y al hacer esa reacción, ese hierro 2 más que había en la muestra, se convierte pues en los productos, esa reacción, dando manganeso 2 más y hierro 3 más como producto. ¿Qué porcentaje de mineral corresponde al hierro 2 o 3, no? Entonces ustedes tienen que hallar, pues, si ya tienen la muestra, entonces sería la masa de hierro 2 o 3 sobre la masa de 1 gramo, multiplicado por 100, eso sería el porcentaje de hierro 2 o 3, ¿no? ¿Está bien? Acá otro problema también interesante. Acá tienen una mezcla ya de 2 sales, ¿no? 2 sales. Estos problemas son los más interesantes en la parte cuantitativa, ¿no? Pero que va ligado también con balance, si se dan cuenta, va ligado con el balance de la ecuación, ¿no? Tienen que balancear ustedes según los datos que les dan y según eso hallar los porcentajes en masa correspondientes. Entonces, y ahí nomás serían esos problemas y espero que les sirva, pues, muchachos. No se duerman en sus laureles, ¿está bien? Bien, vamos a pasar lista ahorita. Pasemos lista, ¿está bien? Inche, Presente, profesor. Joguán, Presente, profesor. Juárez, Presente, profesor. León Sánchez, Presente, profesor. López Arana, Presente, profesor. López Milla, Presente, profesor. Lozano Morales, Presente, profesor. Martínez Romero, Presente, profesor. bien. Matos Águila, Matos, Mejía Urbina, no está Mejía. Mendoza Navarro, Presente. Mesa Albino, Presente, profesor. Monsefú Ramírez, Presente, Montes Lozano, Presente, profesor. Navarro Inga, Obregón Lima, Presente, profesor. Oroche, Presente, profesor. Ortiz de Orué, Presente, profesor. Padilla Quintón, Presente, profesor. bien. Palomino Valdivia, no está. Pedraza González, Presente, profesor. bien. Peralta Gil, Presente, profesor. muy bien. Quispe Dávalos, Presente, profesor. Quispe Tenorio, Presente, profesor.
Ramírez Vega. Presente, profesor. Reyes García. Presente, profesor. Bien. Seguimos con Rodríguez Parreño. Presente, profesor. Ruiz Luna. Presente, profesor. Salazar Reyes. Presente. Y Salcedo Martínez. Presente, profesor. Bien, entonces han faltado ¿cuántos? Son 30 en total. Palomino Valdivia. No está. Navarro Inga. Tampoco. Mejía Urbina. Tampoco. Entonces han faltado 3, ¿no? Entonces con eso registrar tema y asistencia. Bueno, ya nos quedan 5 minutos antes de que nos quiten el Zoom. Así que jóvenes, ahí nomás quedamos, no olviden. Mediante el delegado, voy a dejarles un drive para que compartan la entrega de sus informes, ¿no? Fíjense que recuerden que es en grupos de 4 personas, ¿eh? 4 personas también tienen que poner en la carátula de qué especialidad son, si son de ingeniería industrial o son de ingeniería de sistemas, ¿está bien? Esto también tienen que indicarlo en la carátula, tienen que indicar el código del curso, sección. ¿Está bien? F, en este caso es BQ01, la letra 1. ¿Está bien? Esa es la sección de ustedes. Y también, si procuran poner más imágenes que texto, háganlo como PPT. La sugerencia es que hagan recuerden que tienen que trabajar en equipo, ¿no? Si creen necesario poner como es esta primera práctica, entonces yo lo que estaba pensando, jóvenes, era que en esta parte, entonces, he quedado que debe ser 6 puntos del test y 14 el informe, ¿está bien? Recuerden que ustedes han dado una prueba de entrada para la primera calificada, ¿no? Esa primera calificada, entonces esa primera prueba vale 4 puntos también, que se va a sumar con el cuestionario pertinente al momento de la práctica calificada. Entonces yo estoy a la espera de que me den el calendario de prácticas y según eso, ya ver si programo o no la siguiente. Entonces de repente les aparece un aviso por ahí. El martes calificada. Tienen que estar moscas, ¿ah? Pongo los avisos en el foro correspondiente, lógicamente, ¿no? Avisos en el foro de avisos. ¿Está bien? Si es que hay alguna novedad. Primero voy a recibir el calendario de práctica y según eso les indico. ¿Está bien? Pero para este martes que viene, que es la práctica de laboratorio, o el horario de práctica, por lo menos está programado que ustedes den el test de laboratorio, ¿está bien? El test de laboratorio. ¿Está bien? Que es parte pues en este caso esta vez va a valer así, ¿no? O sea, 14 puntos el equivalente al informe y el test de laboratorio equivalente a 6 puntos. ¿Está bien? Por esta vez. Ahí quedamos entonces, muchachos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Profesor. profesor. Profe, Gracias, hasta luego. profesor. Profesor, ¿podría hacer una pregunta? A ver, ¿cuál es tu pregunta? No, es que lo que pasa que es como yo soy el delegado y bueno, son 2 preguntas en sí. ¿Cómo le tengo que dar mi número a usted para que me pase el link o me va a contactar de otra manera? ¿O yo tengo que contactarle a usted?
Ah, no, yo, no, más bien escribe en el, les di mi correo, ¿no? Te di mi correo. Mi correo lo tienen ustedes. Entonces, escríbeme el correo indicando que eres el delegado, entonces ya, yo tengo ya directamente tu correo y a ti te estaría enviando de repente el, el digamos, te estaría indicando el drive, ¿no? Te estaría indicando el drive para que tú invites a tus demás compañeros. ¿Correctos? Su correo de la uni se refiere. Sí, sí, a ese mismo. Y también le tengo que pasar el nombre de los integrantes de cada grupo o eso ya Ah, eso lo... sí. No. Tú tienes que entregarme en Excel o una tablita en Word de repente los integrantes por grupo. ¿Está bien? Los Ya, integrantes gracias, por profe. grupo. ¿Está bien? Esas eran mis dudas. Eso es lo que tendrías que entregarme tú, ¿no? Para eso me escribes a mi correo, pues, ¿está bien? Gracias. Ya, Gracias, ya, profe. gracias, profesor. Cuídate, que te vaya bien.